Seguimos con plenario y decíamos que ayer sucedió un hecho que no es la primera vez que sucede, pero sí es la primera vez en más de 2 décadas, como fue lo que terminó sucediendo con el rechazo de un veto presidencial. No es la primera vez que le sucede algo por primera vez a esta gestión. Así que nos hicimos para este bloque un informe referido a las cuestiones fundacionales que acompañan a esta administración, que todos los hechos que se dan, los hechos inéditos que le tocan vivir a este oficialismo bisoño, como yo suelo decir, que es un oficialismo nuevo que ha crecido, un partido que se ha formado en 2 años, que ha tomado Estado Nacional, como suele regodearse esta Sin gestión, intendencia, sin gobernaciones. que llegó al poder sin intendencia, sin gobernaciones, solamente con un puñado de diputados, un puñado más reducido todavía de senadores. Pero bueno, esas cosas que vive en este momento en la Cámara de Diputados, en el Senado de la Nación. Por eso, y las cuestiones donde el mileísmo le ha querido dar, el presidente de la Nación, una impronta personal a la gestión. Por eso hicimos un punteo de los 10 hechos, me parece, de los 10 hechos más destacados en esa materia, y ya lo van a ir viendo, a favor y en contra. Obviamente, digo, como crítica hacia el gobierno, sino las cosas que sufre el gobierno y las cosas que, bueno, Exactamente. se Después te da, quiero comentar algo sobre el Senado y Paltroni, así que haceme acordar que te comente. vamos a decirlo, Sí, recordámelo, lo vamos a mencionar, pero entonces vamos a remontarnos como siempre, vamos al origen de los tiempos y sí, al origen de los tiempos en cuanto a la democracia, pero también en cuanto a lo que es esta gestión, porque, bueno, lo que vive, lo que le toca vivir en esta gestión, bueno, nace a partir del resultado de lo que fue la primera vuelta en 2023, donde, bueno, obtuvo los diputados y los senadores que actualmente tiene. sí. Después el 56% fue en la segunda vuelta y ahí ya no se sumaban legisladores. Y de todas maneras, por más que hubiera sacado el 56% en la primera vuelta, arrancaba de cero, o sea que hubiera tenido un puñado muy reducido de legisladores como le toca. Pero bueno, vamos a ver algunas placas. Entonces, justamente, y en la primera vamos a remontar, como le decía, nos remontamos en el tiempo y vamos a los tiempos de Hipólito Yrigoyen porque para ver cuándo fue un gobierno en minoría. Este es el gobierno en minoría más extremo de la democracia. Para encontrarse una comparación hay que remontarse a 1916, o sea, más de 100 años, no, casi 100 años, donde la UCR de Hipólito Yrigoyen llega al poder con justamente 4 senadores, bastante parecido a lo que tenía Milei, tiene 7, arrancó con 7, ahora tiene 6. No, tiene 7. Tiene 7, bueno, porque está sumado y por eso de que ibas a decir que lo vas a Sí. comentar al caso de Paul Troni. 26 senadores tenía la oposición de entonces, o sea, una Mm. minoría absolutamente inversa, que es un karma que tuvo la UCR durante toda la vida Sí, política, igual porque no. siempre el Sí, Senado fue un lugar donde fue minoría. A veces menos minoría, otras veces más exacto. mayoría. La UCR tenía 45 diputados cuando arrancó Irigoyen y 70 diputados tenía la oposición. En realidad tenía un poco más, estaba un poco mejor que lo que está Milei hoy Sí, en cuanto a la proporción. Ellos tenían por lo menos el 50%. Milei arrancó justamente, entonces recordemos los números con los que arrancó: 38 diputados, 7 senadores, o sea, el 10% del Senado y el exactamente. 15% de los diputados. La comparación esa de Hipólito Yrigoyen viene a cuento porque el gobierno de Cambiemos había sido el primer gobierno en estar en minoría en las 2 cámaras durante toda la gestión. Recordemos los números que tenía Sí, con los que pero arrancó en diputado Cambiemos. estaba mejor. Tenía 87 diputados y 15 senadores solamente. Pero bueno, seguía siendo minoría. Ahora, si reiteramos los diputados y senadores de La Libertad Avanza,
y la mitad de lo que era ya una minoría. Tenía 37, 38 diputados y 7 senadores. 7 a 15 y 37, 38 a 87. Claro, serían casi 40, 42 en este momento. De todas maneras, después vienen, bueno, vienen los que se van sumando, los que son aliados, pero propiamente, y ahí podemos citar la madre de todos los problemas, en todo caso, que tiene por lo menos en la Cámara, en las cámaras. Vamos entonces a hechos fundacionales de esta gestión. Entonces vamos al 10 de diciembre de 2023, la asunción del discurso presidencial de espaldas al Congreso. Toda una señal que quiso dar el presidente de la Nación, flamante presidente de la Nación. Bueno, eso fue también una cosa que nadie lo había hecho hasta ese momento. Siempre en los discursos presidenciales, los discursos inaugurales se daban en el recinto de la Cámara de Diputados. El presidente de la Nación decidió darlo en ese día, en esa tarde de espaldas al Congreso. De espaldas al Congreso, al sol, y bueno, un día había que bancarse el saco, todo eso al sol, y bueno, lo mismo hicieron todas las figuras invitadas que estuvieron también expuestas ahí, pero bueno, fue la característica especial que le quiso dar el presidente Milei. 1 de marzo de 2024 es la próxima placa, es la Asamblea Legislativa. Bueno, ahí, ¿qué impronta le quiso dar? Bueno, la impronta se la dio de nuevo. 21 horas, nunca se había hecho. Vos tenés también, recién estuvimos tirándonos años por la cabeza. Sí, nos estamos... No somos veteranos, somos experimentados, por favor. Exactamente. Y bueno, y sabemos que nunca desde el 83 a la fecha, y me arriesgo a decir que nunca en la historia... Entre las 10:30 y 12:30. Macri era uno de los más tempraneros y que le gustaba más hacerlo más temprano, y Cristina uno de los que lo hacía más tarde, me parece. Sí, lo hacía un poquito más tarde, pero aparte terminaba más tarde porque hacía 3 horas y media, llegó a hablar. Así que... Sí, discursos muy largos. Javier Milei a las 21, y además le dio un detalle especial que lo hacía en un atril, no en el estrado donde están los presidentes de las dos cámaras, sino él lo hace en un atril. Bueno, pero por lo menos lo hizo dentro del Congreso. Lo hace dentro del Congreso, eso. Así que son datos, nadie puede decir nada. El horario a mí hasta me parece más interesante, el de las 21 para que lo conozcan. Y encima en un domingo, me parece, ¿no? El 1 de marzo cayó domingo, sí, ese 1 de marzo. O viernes cayó, me parece que el segundo, porque ya lo hizo 2 veces, no vamos a contar como ya ha hecho, el que vale es el primero, en todo caso. Vamos entonces al cuarto dato principal, que es el 13 de septiembre de 2024, primera vez en que se rechaza un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, la primera vez en la historia que se produce ese hecho, es rechazado. Un fuerte revés fue para el gobierno. 11 votos a favor tuvo ese decreto, 49 en contra y 2 abstenciones. Por los números ya se dan cuenta que estoy hablando del Senado. Fue a las 2:19 de la madrugada de un viernes. Y referido al... El decreto 656/24, la asignación de fondos reservados para la CIDE. Correcto. Fue una sesión en la que fue muy larga, por eso se terminó votando eso a las 2:20 de la madrugada. Ese día se había tratado nada menos que la ley de financiamiento universitario. También es un bucle esto, ¿no? Se van repitiendo los temas. Esa ley de financiamiento universitario, estamos hablando de el 13 de septiembre de 2024, o sea, cuando se trató por primera vez. O sea, este año también hubo otra ley que... Pero esa ley después se blindó el veto. Y claro, se vetó y después vino el blindaje del veto. Ese día entonces se había votado la ley de financiamiento universitario, la primera ley de financiamiento universitario, con 57 votos a favor, 10 en contra, una abstención. Se convertía en ley ese día. Y ese día también, ¿sabes qué se aprobó en esa sesión que fue muy larga? La boleta única en papel, que se aprobó en el Senado en esa jornada y se devolvió a diputados porque, recordemos, se había trabado la ley, y ese día se le hizo cambios a la norma. Con el tema de si puedes votar lista completa o no. Claro, se sacó el botón de tilde, ese cuadradito que tenía de tilde, para que se pudiera votar a instancias de los partidos provinciales. En este caso, la senadora Mónica Silva,
que, sí, que terminó introduciéndole eso y permitiendo así destrabar esa ley. De esa manera, la ley vuelve a la Cámara de Diputados, pero eso después vamos a comentarlo también, cómo siguió ese por lo menos esto entonces fue la primera vez que rechazan un decreto de necesidad de urgencia. Sí. Vamos al 15 de septiembre, o sea, 2 días después, 15 de septiembre de 2024, Javier Milei presenta el presupuesto 2025, inédito. Otro hecho inédito, disruptivo, el presidente de la Nación, ya que muy original, digamos, para que venga él, y justamente para medio compensar un poco que no viniera el ministro de Economía a presentarlo. No quiere venir al Congreso. No quiere venir, no va a venir, no sé, veremos a ver si sucede este año, pero por lo menos los 2 primeros años no lo ha hecho. Presentó esa ley de leyes, el primer proyecto elaborado, de presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo actual. ¿Qué parece que va a pasar este año? Estamos cerca de las elecciones. Lo va a presentar, pero después veremos a ver. Mandarlo y que no lo presente nadie y después directamente que se trate en comisión. Veremos qué sucede, pero recordemos ese proyecto que sí presentó, pero no se llegó a tratar, tenía un dólar de 1.207 pesos, sí, un crecimiento de 5 puntos del PBI y una inflación interanual de 18.3. Estamos ahí, nada se cumple, pero tampoco es que le han errado tanto. Está bien. Se supone que tendría que terminar con el dólar oficial, la estimación que había hecho el gobierno, después veremos cómo terminará, era en 1.229 pesos, la que mandó en junio en los avances del presupuesto. Veremos a ver si sucede, pero por lo menos este proyecto que no se aprobó tenía esos parámetros. Vamos a la siguiente placa y ahí por eso decimos hechos inéditos que se han dado. Bueno, acá es la boleta única en papel. 1 de octubre de 2024 se aprueba. Nada menos que un cambio en el sistema de votación. Por eso me pareció muy fundacional de esta gestión. Que no se la vamos a rogar toda a esta gestión, tampoco es que saca pecho este gobierno para decir nosotros la impulsamos, no la impulsaron, se impulsó en la gestión anterior, pero se aprobó durante esta gestión. Era una idea fundamentalmente del gobierno de Mauricio Macri. Claro, lo quisieron hacer a través de la boleta única electrónica. Sí. Después se va a esto, que da menos dudas a lo mejor, que es la boleta única en papel. 2 años tuvo, que se había aprobado la media sanción. O sea, la media sanción se hizo durante la gestión de Alberto Fernández, no impulsada justamente por el peronismo, que lo rechazaba así. En ese momento se empezaron a utilizar los emplazamientos. Y este tema fue emplazamiento. Este tema formó parte de los emplazamientos. Es verdad. Ahí arrancó. Finalmente se aprobó ese 1 de octubre, martes 1 de octubre de 2024, 143 votos a favor, 87 negativos, 5 abstenciones. Se aceptaron los cambios del Senado que habían pedido, había muchas dudas, podía haberlo rechazado, o sea, no rechazado, sino haber impuesto la sanción original, pero después se quisieron respetar los acuerdos del Senado. Claro, es una cosa que, es una cuestión de salud legislativa eso. El gobierno la programaba entonces implementarla y va a suceder este año. Vamos a la siguiente, el segundo hecho inédito también, el siguiente hecho inédito. 2 años sin presupuesto aprobado, ese es un dato. Bueno, recién hablamos de cuando lo presentaron. Bueno, a esta altura ya es que, ya por el mes de noviembre ya quedaba claro de que no lo iban a mandar a extraordinarias y en una conferencia de prensa sin preguntas, suspendieron. José Luis Espert dijo, bueno, suspendíamos el tratamiento del presupuesto, pero bueno. Veremos, a ver, vos me preguntabas, ¿qué esperábamos ahora? Yo creo que hay algunas señales, veremos cómo le van las elecciones. Yo creo que primero no se va a tratar antes de las elecciones, pero me parece que la oposición tiene la decisión firme de que este año haya presupuesto, porque todos los proyectos que se están tratando, impulsados por la oposición, es porque no hay presupuesto. Es verdad, así es.
Sería una cosa, esperemos que bueno, el gobierno lo tome en cuenta entonces. Vamos al año 2025, ya seguimos con los datos salientes de esta gestión. 4 de abril de 2025, a ver qué sucedió. Pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla rechazados. Un hecho inédito que le rechacen a un gobierno en el recinto los pliegos para la Corte Suprema. Nunca pasó, por eso yo digo, no hay que acostumbrarse a perder, no hay que perder. En realidad, y mucho menos acostumbrarse a perder. Pero están perdiendo mucho en el Senado. No han podido recuperar la agenda. Lo que tenés que hacer es ver si tenés los números y si no tenés los números, no habilitar la sesión. No tenían los números al punto tal que Ariel Lijo tuvo 27 votos afirmativos a favor de Lijo, 43 negativos y una abstención. Si tenemos en cuenta que para aprobar un pliego de un miembro de la Corte necesitas los 2/3, acá no tenían los 2/3, perdieron la votación. Y Ariel Lijo le fue mejor que a García Mansilla, que tuvo solamente 20 votos a favor y 51 en contra, directamente. O sea que era el que más bancaba muchos, pero inclusive ahí se juntó con el hecho de que si no, yo creo que Cambiemos, los ex Cambiemos lo hubieran votado por lo menos. Pero se juntó el hecho de que había aceptado... Asumido por decreto. Asumir por decreto. Y vamos ahora al último hecho disruptivo, hecho inédito, que es el del 4 de septiembre de 2025. Se fijan la fecha, miran el reloj, fue ayer. Ayer nomás, último hecho, y por eso nos pareció interesante presentarlo. Primer gobierno al que le rechazan un veto presidencial en 22 años, los años que contó Silvia, justamente, y bueno, esto se produjo en el Senado de la Nación a media tarde, bastante temprano, a las 4 de la tarde, 4 y pico de la tarde, 63 votos contra el veto, 7 votos a favor, ese voto de la senadora cordobesa del PRO, más 6 votos de... Faltó una legisladora de la Libertad Avanza, la senadora de Bedia. Sí. Pero está votando todo junto con el gobierno. Me parece que hubo alguna reconciliación con Paul Troni. Yo le pregunté si va a volver ayer, me lo crucé en un pasillo, le pregunté, ¿va a volver usted, senador, a la Libertad Avanza? Me dijo, es probable, hicieron acuerdos en Formosa para ir todos juntos para la elección del 26 de octubre, así que me parece que está bastante avanzado. Me parece que el conflicto ahí surgió a partir del pliego del hijo, porque él dice que el hijo siempre benefició a Infran. Claro, una toma de distancia y seguramente, bueno, no hay que darlo dentro del oficialismo. Él ya tiene su propio partido, su propio bloque. Le fue muy bien, o bastante bien en las elecciones en Formosa. A él en particular se dio el gusto de ganarle a la lista de la Libertad Avanza. Entonces, bueno, después, no podés dividir el voto. Esa la entendieron por lo menos, entonces dijeron, bueno, vamos a recuperarlo, así concurrimos a las elecciones todos juntos en Por eso Formosa. me parece que hay en principio de reconciliación. Vamos a ver qué va a pasar el año que viene. Así que veremos en todo caso lo que termina sucediendo. Pero viene votando con el oficialismo. Sí, y justamente entonces ayer esos votos, esas derrotas que tuvo el oficialismo en el Senado, 2 derrotas, había 4 temas para tratar, se terminaron tratando esos 2 primeros, después se entró un cuarto intermedio y después se suspendió. Se dio por concluida la sesión, se dejaron los 2 temas para el siguiente. Sí, un dato, no sé si todavía tenemos algunos minutos. Sí. En el proyecto de la regulación de los DNU, que si querés lo podemos hablar en otro programa con más detenimiento, hubo varios legisladores aliados al gobierno que se ausentaron en la votación. Ahí sí compensaron, por ejemplo, los mendocinos. No estuvieron en la votación. Carolina Lozada no estuvo en la votación. Carolina Lozada cada vez más cerca de los libertarios. Víctor Zimmerman, hombre del Chaco, tampoco estuvo en la votación. Esos 4 por lo menos de la UCR. Y después no estuvieron en la votación. Luis Juez, otro hombre cercano al oficialismo, tampoco estuvo presente en la votación. Ya había también faltado un libertario. No, los libertarios estuvieron todos. Sí. Bedia es la que se ausentó en las votaciones.
Bedia estuvo en una sola votación, en la para votar en contra del DNU. Sí, se ausentó en el tema de discapacidad. Claro, recordemos la votación del DNU fue 56 votos a favor del proyecto, 8 votos en contra, o sea, son los 7 libertarios ahí, los 6 libertarios más Paltroni, que es libertario también. Y Carmen Álvarez Rivero, que es libertario. Y después tuvieron 2 abstenciones de los 2 senadores del Frente de la Concordia Social de Misiones. Así es. Bueno, y así llegamos entonces al final de este bloque, resaltando el sentido fundacional de esta gestión. Nos pareció interesante al día después de lo que fue este hecho casi inédito del rechazo a un veto. Bueno, rescatar la cuestión de las cuestiones fundacionales, digamos, de alguna manera, que tiene esta gestión, basada fundamentalmente en su adversidad legislativa numérica que tiene. Bueno, vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos Perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos.
y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Tercer bloque de plenario, y habíamos dejado pendiente del primer bloque promesa de Silvia de contarnos un poco cómo es el sistema electoral en la provincia de Buenos Aires. Sí, se llama el coeficiente Hare, que tiene que ver con un matemático. A ver, sí. ¿Cómo se calcula? Se hace una suma, digamos... ¿Cómo se eligen los diputados? ¿Cómo se eligen los diputados o los senadores? Sí. Con ese sistema. Y es decir, sobre los votos emitidos positivos no se tienen en cuenta ni los blancos ni los nulos. Ajá, bien. Se divide por la cantidad de bancas. Sí. Ahí te va a dar el monte, digamos... En juego, las en juego, ¿no? Las en juego, suponete. Provincia de Buenos Aires. Eran... 49, ¿no? Suponete, perdón, la tercera sección electoral. Ah, claro, por secciones. Sí. Entonces, eran 18 bancas. Sí. Vos tenías alrededor de 3.200.000 votos votantes positivos. Sí. Entonces, era dividido, las 18 daba 68 y pico. Digo lo que yo recuerdo porque lo hice hoy. Sí.
Eso daba un 5% de piso. Pero ¿qué pasaba cuando no te da justo? En ese 11, digamos, en ese piso, el 5%, el 5,55 dio en el 2021. Y vos tenías 8 bancas para para el Frente de Todos, para Unión por la Patria, en el 2021, Frente de Todos, como se llamaba en ese momento. Tenías para Juntos por el Cambio 5 bancas, ya tenés 23, una por la izquierda y una por La Libertad Avanza. Y después se contaban los decimales. El decimal más alto se lleva de esas 3 la primera banca que quedó. El decimal que le sigue se lleva la segunda y el otro decimal se lleva la tercera. Entonces tuvieron una banca más porque a Frente a Todos le daba 8,22. Es decir, 0,22 el decimal. Y al resto le dio más alto. Más alto le dio a Juntos por el Cambio, que tenía, el decimal era alrededor del 5, y la izquierda por un poquito pudo acceder a la segunda banca y sacársela a el Frente de Todos. A la siguiente banca, claro. A la siguiente banca, entonces. Entiende, sí, está bien. No es tan fácil, pero pero es interesante, es distinto al sistema DON, que si mal no recuerdo el sistema DON, se cuentan todos los votos positivos. Sí. Se cuentan los habilitados para votar, en realidad. Los que fueron a votar, pero con todos, con blancos y nulos. Sí. Y después bueno, no me acuerdo. Se divide por la cantidad de bancas, después se saca un porcentual y después se multiplica, digamos, pero tenés que tener un piso. Pero no, claro, que te marca así el piso, que suele ser 3, 5%. No, el 3 es el piso, y después es para arriba. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, capaz que con un 5% tenés una banca. Pero en la capital federal necesitas mínimo un 7, un 8. Claro. Para tener la banca, sí. Bueno, y en la provincia de Buenos Aires, en los lugares donde se eligen pocos legisladores, como en la 7ª sección electoral, que tenés menos habitantes, en la última elección se necesitó para tener uno de los 3 senadores el 33%. Claro. Ahí, Juntos por el Cambio había sacado el 51%. Sí. Y el Frente de Todos había sacado el 33,73%. Por un poquito pudo acceder a una banca, si no, Juntos por el Cambio se quedaba con las 3 bancas en juego. Perjudica mucho a los partidos chicos, en general. Claro. No fue lo que pasó en la 3ª sección electoral, que el perjudicado fue el Frente de Todos. Pero pasa eso. Y en la 1ª sección electoral te preguntarás cuál fue el porcentaje mínimo para acceder a una banca, 12,50%. Y fue una elección súper pareja en el 2021. 39 a 39,2. Todas las bancas quedaron para el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Por eso te digo como que tenés en algunas, en la 5ª sección electoral, que tenés 5 bancas nada más en juego en el Senado, y tenés que tener un 16% de los votos, si no, no llegás al piso para una banca. Así es, y recordemos entonces de todo lo que está hablando Silvia, tiene que ver con las elecciones de este domingo, que se eligen diputados y senadores provinciales. 46 diputados de los 92 y 23 senadores de los 46. En este caso, bueno, son las mitades. Se va renovando de a mitades, entonces uno va a encontrar que, si usted vota en la provincia de Buenos Aires, va a encontrar que depende de algunas circunscripciones, la mitad de las circunscripciones votan diputados y la otra mitad senadores. Votan diputados, la 3ª sección electoral, 18 diputados, la 2ª sección electoral, 11 diputados. La 6ª sección electoral, en otros 11 diputados, y la última sección electoral, que es la
capital de la provincia, 6 diputados. Claro. Bien. ¿Y los senadores, te acordás? Sí, los senadores me acuerdo. A ver. Los senadores es más fácil todavía. Vota 8 senadores, la primera sección electoral, el conurbano norte. Bien. Después tenemos la cuarta sección electoral que vota 7, ya tenemos 18. Ajá. En la quinta sección electoral, no, estamos 8 y 7, 15, perdón. Y después tenemos 15 y 5, 20 de la quinta sección electoral. Sí. Y los últimos 3 es de la séptima sección electoral. Bien. La más chica, Pergamino, toda esa zona. Así es. ¿Te animás a decir más o menos qué partidos ocupan cada sección? La primera, por ejemplo, La primera generalmente la son zona Tigre, oeste, norte. la zona Tigre, norte, Morón, Tigre, San Fernando, San Martín, Morón, Moreno, Morón, Merlo, Hurlingham, 3 de febrero. 3 de febrero. La segunda sección electoral, esa es San Nicolás, ¿no? San Nicolás. San Nicolás. Sería el sudoeste de la provincia. No, sureste. No. No, San Nicolás es más al norte. No, El norte de la norte, provincia, norte, perdón. Sí. La tercera, bueno, el conurbano, Claro. que es más cercano. Esteban Echeverría, Avellaneda, claro. Berazategui, Quilmes Sí, Loma de Zamora. y La Matanza. Claro. La más Matanza, fuerte, no La nos olvidamos, Matanza. La Matanza, sí. La cuarta, esa es donde Tienen están... casi 5 millones de votos cada una de las 2 grandes secciones electorales. Claro, la primera es la primera vez que tiene más votos que Son que 14 la tercera. millones y medio de votantes Montón. habilitados para que pueden concurrir a votar. Después veremos cuántos son. Y digamos, la cuarta, eso es Junín, ¿puede ser? La cuarta es Junín, exactamente. Y zonas aledañas. Sí. La quinta es la de Mar del Plata. Es toda la costa atlántica, La costa Mar del atlántica. Plata, Villa Gesell, Miramar, Partido de la Costa. Sí, hasta Bahía Blanca. No, Bahía Blanca tiene la ¿cuál es? próxima sección. La sexta. La no, sexta, Bahía sexta Blanca es. bien. Bahía Blanca y alrededor es la sexta y la séptima sería Pergamino. Claro, interior, bien interior. Y la octava es La Plata. La Plata y sus La Plata. alrededores. Bien. Así que bueno, eso es más o menos el... Digamos, la más grande es la primera. Después le sigue la tercera, después le sigue la quinta, con 1.300.000 votantes, es bastante grande, con Mar del Plata como el centro de más de casi 1 millón de votantes. Y después le siguen la segunda con 600.000 y la cuarta con 600.000. Muy bien, bueno, así que bueno, ya sabe todo lo que hay que saber respecto de las elecciones de este domingo. Esperemos que, bueno, se espera un buen tiempo. O sea, por lo 14 menos grados, hoy no va a ser sí. un factor determinante en cuanto a la asistencia. Siempre se dice, bueno, cuando llueve complica la asistencia. Hay dudas respecto de la asistencia. Bueno, todas las elecciones de este año han ido a la baja la asistencia. Menos corrientes porque, bueno, eran elecciones ejecutivas, lo que sea, pero bueno, esperemos que, bueno, siempre nosotros decimos hay que ir a votar. Lo mejor es eso. Exactamente. Y tampoco es que, bueno, este año se suspendieron las PASO, o sea, tampoco es que hay tantas elecciones. En el caso de los bonaerenses tendrán que ir a votar nada más que 2 veces. Si hubiera habido PASO, que se suspendieron, hubieran tenido que ir, o 4, porque también había PASO en la provincia de Buenos Aires. Proyectos que se presentaron esta semana, tenemos uno que llamó bastante la atención. Este se presentó antes de ayer. Sí. Justamente es una modificación de los informes de los jefes de gabinete. Esto recordemos que no en la última presentación, sino en la anterior, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, se quejó de del sistema de los informes de la jefatura de gabinete. Bueno, él dijo que quería modificarlos. Algunos dijeron, bueno, por más que él quiera, esto depende de los legisladores. Y bueno, justamente lo tomaron, su propuesta, ¿quién otro mejor que los propios legisladores del bloque del oficialismo? Está Gabriel Bornoroni, le puso la firma a esta propuesta, que tiene la firma también de 14 diputados de La Libertad Avanza, entre ellos el presidente de la Cámara,
Martín Menem, todos los principales miembros de este bloque están ahí y tiene algunas modificaciones. Por ejemplo, él quiere que sean los informes de los jefes de gabinete que tengan 3 ejes, que se elijan, que 2 sean, para no hablar de todo sí, absolutamente, sino que 2 sean elegidos por el propio funcionario que esté a cargo de la jefatura sí, de gabinete, y un tercero elegido por los legisladores, por los bloques. Y que la duración no se extienda más allá de las 3 horas. Que tenga 2 intervenciones el jefe de gabinete al principio y al final, en el medio que puedan hacer observaciones los legisladores, pero bueno, que esté bien acotado. Y que responda al final entonces. Claro, y él responde al final, pero de alguna manera que estén fundamentalmente las cuestiones establecidas dentro de eso, que no se salgan de esos, sí, de esos temas seleccionados para hablar, porque bueno, sería muy bueno, sería muy interesante, pero me parece que es un tema como para analizarlo por lo sí, menos, siempre y cuando se presentaran todos los meses, claramente. Un mes en cada cámara. Claro, como establece el artículo 101 de la Constitución, porque si vos venís cada una vez por año, bueno, 3 temas no te alcanzan. En el caso igual está viniendo seguido en el caso del jefe de gabinete, está tratando de ir todos los meses a cada una de las cámaras. Este año yo creo que ya se presentó 3 veces en las 2 cámaras, 2 veces en diputados, 1 vez en el Senado, me parece sí, que fue hasta ahora. Pero claro, es verdad, si después te bombardean... 2 veces en el Senado, 1 en diputados. Una sola en diputados. Sí. Acá en diputados ya vino 3 veces, 2 veces el año pasado. Claro. Claro, bueno. Entonces, por lo menos que está tratando en este caso, este jefe de gabinete, no fue el caso de anteriores jefes de gabinete. Por ejemplo, recordemos, Mansur no venía. Cafiero habrá venido 2 veces. Mansur vino, pero vino muy poquito. El jefe de gabinete, claro, el primer jefe de gabinete de Milei no vino nunca. El primer que, claro. Pose sí, vino 1 vez. Sí, una vez. Una vez alcanzó a venir. Al sí, Senado. No me acuerdo a cuál cámara diputado no vino. Fui al Senado, entonces habrá sido, pero bueno, vino una sola vez. A veces, yo insisto, los funcionarios se tienen que sacar ese temor a concurrir al Congreso, porque en realidad es muy difícil que te maltraten en general. El sistema está hecho para beneficiar al jefe de gabinete. Totalmente. Recordemos que cada uno se ha ido modificando. Me acuerdo que, por ejemplo, esto rige desde el año 95, después sí, de la reforma constitucional. Y me acuerdo que alguien que cambió la modalidad fue Rodolfo Terraño. Me acuerdo que cuando fue jefe de gabinete de la Alianza, por ejemplo, los jefes de gabinete hablaban de frente al presidente, porque se dirigían al presidente y bueno, hizo un cambio que me parece que puede resultar una pavada, pero está bien, por lo menos que se vea cara a cara con los legisladores. Sí. Entonces lo dio vuelta al legislador. A veces cuando una buena recomendación para los jefes de gabinete, vengan seguido, porque entonces les van a hinchar menos. Y las preguntas van a ser menor cantidad, además. Claro, porque si ya te las contesta una vez. La semana pasada estuvimos viendo el repaso del detalle de los jefes de gabinete. El tipo de preguntas que le hacen me parece que son interesantes, aparte porque... Pero muy repetitivas. Pero repiten claramente, pero bueno, ya te lo podés preguntar una vez. Si viene cada 2 meses, viene a tu cámara, bueno, con lo que ya preguntaste no vas a repreguntarle, en todo caso. Y serán informes más normales, me parece. También acá en la Cámara de Diputados, mientras se estaba desarrollando ayer la reunión del Senado, estaba la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento tratando el tema de la creación de la Comisión del Fentanilo. Exactamente, que en realidad tienen que tratarlo 2 comisiones. También me parece que fue girada a Asuntos Constitucionales. Sí. Así que, pero no hubo muchos avances ayer, ¿no? Hubo, sí, estábamos, ahí está la ex diputada nacional María Luján Rey,
que vino en calidad de presidenta, titular del Observatorio de las Víctimas, justamente, y bueno, vino que ha tomado cartas en el asunto en este tema de la cuestión del fentanilo, de la comisión investigadora esta que se quiere crear. Hubo participación de todos los legisladores, hubo muchos reproches a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la cabecera. La presidenta de peticiones, Silvia Los Penato, se quejó de que dijo que le corresponde en realidad estamos hablando de una creación de una comisión, la que tiene que ser cabecera en realidad es peticiones. Contó que le mandó nota al presidente de la Cámara para corregirle el giro. No fue atendido este reclamo. Y llegaron a la conclusión de que van a terminar convocando emplazando a la Comisión de Asuntos Constitucionales que claramente, evidentemente, el oficialismo no quiere generar otra comisión más en este tiempo electoral. Entonces, bueno, quedará para más adelante. Uno de los participantes fue el diputado Juan Manuel López, que fue interesante lo que él comentaba, el hecho de que estaban armando ayer por lo menos 2 proyectos, va a confluir todo en 2 dictámenes. Sí. Y decían, las diferencias entre los 2 dictámenes no van a ser muy grandes, o sea que tranquilamente pueden confluir en uno solo. Y decía López que se estaba proponiendo 31 miembros para la comisión investigadora fentanilo. Sí. Por lo menos, un acierto es que sea número impar para que no tengan el problema de que se encuentren con la duda de que directamente haya paridad. Con número específico. Claro, que van a ser 31. Y lo que decían, en definitiva, era que le parecía, a López le parecía que era mucho, 31 miembros para una comisión investigadora. Pero después, viendo la experiencia de lo que había sido la Comisión de Juicio Político, donde él fue vicepresidente, donde trabajó mucho en el año 2023 con el juicio político a la Corte Suprema, pensaban que se había trabajado muy bien, que había sido un número razonable, en definitiva, que en general estuvieron los 31 miembros presentes o participando, de alguna manera, de a ratos por lo menos, en esas reuniones. Que en general estaban los 15... Los 16 de Unión por la Patria en ese momento. Sí. Después había, ya lo recordábamos días pasados, que los de Juntos por el Cambio no querían avalarlo. Después dije avalarlo con su presencia. Al final sí lo hicieron, estuvieron. Bueno, pero lo que decía López, que le parecía que había dejado de lado sus prevenciones respecto de tal cantidad. Dijo, se puede trabajar, o sea que le daba su bendición a ese número. Y en definitiva, bueno, quedaron en seguir pensando en a ver si pueden habilitar ese tratamiento que veremos si termina creándose esta comisión investigadora, porque decían, bueno, ha habido, ya hablaron yo tenía entendido que eran 97 los muertos, pero el número que dieron ayer era que ya había más de 100, ya ni siquiera estaba, y que decían, algunos dicen 110 por lo menos víctimas fatales del fentanilo adulterado, que es la mayor tragedia en la materia, o sea, por un medicamento la pandemia adulterado, claro, que se haya registrado. Así que la verdad es que bueno, veremos si termina constituyéndose esa comisión, pero que originalmente la habían promovido desde el PRO Silvana Giudice, estuvo presente ayer en la reunión. Y bueno, veremos en definitiva si termina avanzando. Hay varios proyectos igual. Sí, había por lo menos 3 proyectos que habían sobre los que habían partido. Ahora había 2 sobre los que están modelando lo que va a terminar avanzando a su aprobación. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que termina aprobándose. Eso con relación a esas comisiones. También hubo comisiones el martes, hubo supermartes con muchas comisiones y por lo menos 2, o sea, salud y la comisión de discapacidad, que trabajaron en el tema de las citaciones. Sí, pero la comisión cabecera no es esa. No.
¿Cuál es? Asuntos Constitucionales. Asuntos Constitucionales también, que se va a sentar sobre las comisiones y no van a avanzar. Dijeron, bueno, tendremos que terminar emplazando también. Sí. Veremos a ver si termina. Pero ni siquiera pueden hablar de dictamen. Claro. Porque cuando no está el dictamen de la comisión cabecera, no es un dictamen. Primero tiene que pasar por la comisión cabecera. Claro. En el Senado, no sé si es exactamente así. Son diferentes los reglamentos. En el Senado no hay emplazamientos. Claro. Se autoconvocaron la otra vez. Claro, directamente se autoconvocan. Pero bueno, acá encontraron, y es verdad, el tema de los emplazamientos. Se habían empezado a usar, la verdad se ha dicho, en la época de 2009, 2010, cuando fue el Grupo A, el famoso Grupo A. Pero después se volvieron a usar mucho en el 2021. Claro, con el tema de, bueno, fue el recurso que encontró Juntos por el Cambio. Ficha limpia, para avanzar boleta única. Y ficha limpia lo hubiera sumado, si se hubiera aprobado, lo hubiera sumado a esos temas fundacionales que terminó aprobando durante... Pero fue rechazado por el Senado. Se lo perdieron. Pero se puede sumar si el año que viene, con un nuevo dictamen, se avanza con ese tema. Bueno, llegamos al final de este viernes y esta semana. Para nosotros por lo menos, para vos no, porque vos te quedás para el próximo programa. Exactamente, me quedo para el programa que va a estar conducido por Amanda Alma. Así, la querida Amanda Alma. Nosotros, bueno, nos volvemos a ver entonces el próximo lunes a partir de las 15. Tengan un buen fin de semana. Si son de la provincia de Buenos Aires, vayan a votar. Ahora lo dejamos en la continuidad informativa de TV con Pasos Perdidos, Amanda Alba, Silvia Rachter. Bueno, quédense porque Silvia tenía un montón de cosas para contar que le quedaron todavía para el próximo programa y Amanda ni qué decir sobre el tema. Bueno, hasta el lunes que viene.